Hola a todos, a todas, a todos. Damos inicio al cuarto programa del ciclo de diálogos virtuales, organización y resistencia en tiempos de pandemia de Fundación EPES. El tema del conversatorio de hoy es compartir experiencias contra la violencia machista. Nos acompañan Priscila González Padilla, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, también Raquel Vallejos Gómez, del Grupo de Mujeres Nehuendomo, Erika Montesinos Urrea, de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, y Victoria Hernández Díaz, de la línea de acompañamiento feminista. Contarles que Fundación EPE ha impulsado desde el año 1999 una estrategia múltiple destinada a visibilizar la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública y de derechos humanos. La violencia como un continuo presente a lo largo de nuestras vidas. El trabajo de EPI incluye la capacitación de organizaciones de mujeres, de trabajadoras de la salud, la formación de redes intersectoriales, campañas de sensibilización, también el desarrollo de materiales educativos, la participación en redes de mujeres, así como la investigación en violencia como un medio al servicio de estrategias de incidencia en políticas públicas. Y pese a la gravedad del problema, las expresiones de violencia contra las mujeres son cotidianamente naturalizadas y minimizadas. Vamos a partir este conversatorio conversando con Raquel Vallejos, del grupo Nehuendomo. Contarles que, bueno, este grupo articula mujeres dirigentes que tienen una historia con el movimiento de mujeres y desde el feminismo popular. Hola Raquel, ¿cómo estás? Experiencia de trabajo con todas ustedes, las compañeras que están en el panel. Raquel, gracias por estar. Queríamos consultarte primero cómo se encuentran enfrentando las comunidades, en particular las mujeres pobladoras, la violencia machista en este contexto de pandemia. Mira, quiero partir diciendo que la pandemia tiene rostro de mujer. La otra que nosotros estamos, lo hicimos como un eslogan propio ya nuestro del grupo, la violencia machista no está en cuarentena. Yo siento que las mujeres pobladoras estamos sobrellevando la emergencia sanitaria más grande de la historia y con una sobrecarga en nuestra espalda de mucho trabajo, del cuidado familiar y de hacer una magia, por decirlo, de esfuerzo, de estirar el presupuesto familiar que tenemos para cubrir las necesidades básicas que tenemos como familia. Siento que en este proceso que estamos viviendo como país, estamos solas. Fuimos confinadas a estar en nuestras casas sin importarle al gobierno nuestra realidad que teníamos como mujeres pobladoras. Donde no se tomó en cuenta la precarización que tenemos nosotros de nuestras vidas, donde no tenemos, por decirte, los recursos de repente necesarios. Muchas mujeres de los sectores populares ni siquiera tenemos acceso a internet, no tenemos acceso tampoco a un derecho, por decirte, a un espacio físico para nuestro quehacer, para leer, para escuchar música. Tampoco lo tenemos. Entonces, estar en pandemia y estar durante todos estos meses que hemos estado encerradas y mayoritariamente, casi la gran mayoría de las mujeres de acá, yo te hablo de mi territorio, están sufriendo violencia. Estamos encerradas con una precarización de nuestras vidas. Lo otro, estamos encerradas de repente con el propio agresor las 24 horas del día. Estamos aisladas también de nuestra familia, de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros
de nuestros hermanos. Entonces eso también nos hace tener otra condicionante más que nos juega en contra de nosotros en este proceso que estamos viviendo. Y tampoco tenemos, ponte tú, nosotros como grupo no hemos visto, ponte tú, básicamente actuando sola, desde la perspectiva de que aquí en el territorio la Casa de la Mujer no es vinculante con nuestro grupo, porque nosotros somos autogestión, hacemos un trabajo desde la base y no el pilar fundamental para nosotros es de educación popular. Entonces, eso nos ha jugado en contra, porque las organizaciones a nivel municipal, ponte tú, no priorizan la educación hacia nosotros las mujeres. O sea, queremos que nosotros sigamos, ponte tú, haciendo trabajos manuales, bordando y haciendo ese tipo de cosas. Pero a nosotros literalmente en el trabajo nos interesa educar a la mujer, que ellas se reconozcan, sepan el valor que tienen, sepan los derechos que ellas también tienen. Entonces, nos ha costado un mundo a nosotros hacer el trabajo básicamente en el territorio. Hemos tenido muchos puntos en contra. Aparte de que lo otro que a nosotros nos cuesta también, ponte tú, no tener de repente un espacio físico donde reunirnos, porque nos reunimos nosotros en nuestras propias casas, literalmente acá en mi casa, entonces eso también nos juega de repente en contra. Lo ha costado ahora en este minuto hacer una red de apoyo hacia las mujeres, básicamente porque no tenemos los medios, pero de todas maneras no hemos quedado quietas. Hacemos llamadas telefónicas a diario con nuestras compañeras también están apoyando dentro de las capacidades que ellas tienen a otras mujeres y nos hemos estado tratando de coordinar también con otras organizaciones para también buscar ayuda para de alguna otra manera resolver los problemas que nosotros tenemos. Pero literalmente te puedo decir que nosotros estamos realmente en territorio de nadie ni muy solas y aisladas también. Gracias, Raquel, por contar esa situación que están viviendo las mujeres pobladoras. En particular, tú comentas también del grupo Sayén, ¿no? De la granja. Claro. De esa experiencia también tú, ¿no? Sí. En tu territorio se está haciendo difícil la conexión porque muchas veces decimos y hemos dicho en este mismo programa que se han creado nuevas plataformas, nuevas maneras de comunicarnos, pero desconocemos que realmente en el territorio, en las poblaciones, no está la tecnología, no están las condiciones, y no muchas veces tenemos las condiciones porque efectivamente tenemos varios roles que cumplir en la casa. Aún. Entonces, y la precarización de la vida ha ido aumentando. Entonces, es importante lo que tú señalas, o sea, las dificultades que están teniendo las mujeres efectivamente para seguir articuladas, organizando y respondiendo, porque hay un Estado ausente, un Estado que no está dando el ancho, ¿no? En términos de acoger las denuncias. Exactamente. ¿Cómo ves tú eso No, también? Mira, nosotros lo hemos visto, ponte tú, porque nosotros quisimos crear un nexo con la Casa de la Mujer. Y nos preocupó cuando ya llegó esta cosa de la pandemia, nosotros dijimos, podemos articular una red de ayuda hacia nosotras las mujeres, pero tampoco tuvimos respuesta a eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De que hemos tenido que estar nosotros, como insisto, haciendo nuestros propios enlaces con las mismas mujeres. Ponte tú, nuestras compañeras del grupo han dado sus propios teléfonos y ellas a la vez han dado mi teléfono y ahí hemos estado formando, ponte tú, pequeña ayuda de cómo, ponte tú, tratar de llegar a otras organizaciones que puedan acceder a una respuesta más concreta y más real hacia las mujeres en temas, ponte tú, de apoyo psicológico, apoyo, ponte tú, con respecto a, ponte tú, a un resguardo policial, que tampoco nosotros nos sentimos, ponte tú,
protegidas por ese accionar policial tampoco, porque en varias oportunidades las mujeres me han comentado a mí que han llamado en reiterada oportunidad a Carabinero y Carabinero no aparece. Entonces también ahí hay una carencia, ponte tú, de un protocolo de resguardo hacia nosotras. Sin Porque duda. estar en cuarentena y estar las 24 horas del día con el agresor es estresante, es desgastante también y emocionalmente también para las mujeres ha sido eso. Yo siento de que el gobierno tampoco, las cosas que ha creado no han sido tampoco tan efectivas para la denuncia, porque nuestras compañeras se dieron el trabajo de llamar por el tema de la mascarilla y tampoco nunca se tuvo una respuesta certera frente a eso. Sí, bueno, en cuanto a cómo evaluamos la respuesta del gobierno a la emergencia, hay consenso, ¿no? Un desastre, una inoperancia, en todos los ámbitos, pero particularmente en el incremento de la violencia hacia las mujeres, no es que solo no han dado el ancho, yo creo que el Estado siempre ha estado, no es un tema. Por eso las mujeres, las organizaciones y sobre todo en este periodo se han ido articulando, fortaleciendo y han surgido nuevas iniciativas en los territorios. Por eso quisimos conocer la experiencia también de la línea de acompañamiento feminista, que es parte de la Asamblea Feminista Separatista del Territorio de Frontera del Biobío. Ahí nos acompaña Victoria Hernández para que nos cuente un poco respecto a esta experiencia. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, hola a todos y todas quienes están asistiendo a este diálogo virtual. Es una alegría para nosotras como asamblea poder estar también conversando hoy día con diferentes experiencias que llevan distintos tiempos también en contra de la violencia machista, como es el tema de este diálogo, y también y la posibilidad de compartir esta iniciativa que surge en la provincia de Biobío como una manera de dar respuesta concreta al abandono del Estado en temas de violencia hacia las mujeres y como asamblea feminista también, articuladora de diferentes grupos feministas del territorio, de diferentes también asambleas territoriales, nos dimos cuenta de que había que hacer algo al respecto. Y también desde nuestra propuesta de la autonomía, también ir generando propuestas concretas para poder apoyarnos mutuamente con las vecinas pobladoras, como trabajadoras, también como estudiantes, y poder articular esta línea de acompañamiento feminista y que comienza principalmente como un trabajo en redes de cómo nos articulamos como asamblea y cómo hacemos que estemos todas comunicadas. La propuesta también desde la autonomía, pero también desde la articulación en red, para estar todas comunicadas y saber cómo estamos todas en los territorios y qué es lo que está pasando y poder también poner a disposición a las compañeras que tienen conocimientos, ya sea del ámbito jurídico, del ámbito de la psicología y del trabajo social, para poder apoyar a mujeres que estén sufriendo violencia machista en tiempos de pandemia, y considerando también las cifras de llamados que estaban teniendo estos números del CERNAMEC que estaban a disposición y que estaban dando abasto, y también como lo que decía Raquel, constatando de que los llamados a carabineros en situaciones de emergencia tampoco estaban dando abasto. Entonces nosotras cuando decimos ni una menos, cuando decimos vivas nos queremos, es porque realmente no queremos más femicidios, y teniendo la posibilidad de articularnos en este apoyo mutuo, tomamos la decisión de generar una línea de teléfono, o sea, de poner a disposición un número telefónico en el cual diferentes mujeres puedan llamar y generar este trabajo, que es como lo que está haciendo CERNAMEC, pero en el fondo es como un trabajo autónomo paralelo levantado desde la propuesta de la autonomía feminista. Entonces, en esta línea de teléfono, las mujeres pueden llamar
y se van a encontrar con una compañera que va a generar una primera acogida y luego las derivaciones. Y es una línea de acompañamiento porque no es solamente de poder llamar y resolver las dudas al instante, sino que es como nosotros nos hacemos cargo también de generar estos procesos reales de apoyo mutuo y de acompañamiento a las mujeres que lo necesitan en estos diferentes ámbitos. Y además de trabajar como en lo que sabemos que es necesario, como por ejemplo materias jurídicas de contención psicológica, por ejemplo, también nosotras consideramos lo importante que es el apoyo mutuo y la articulación en red con los territorios. Entonces nosotras sabemos que para romper el círculo de la violencia es necesario no estar solas. Y aunque estemos en la casa, nosotras siempre vamos a estar en contacto con otras. En los barrios siempre va a haber un negocio de una vecina, va a haber una asamblea territorial. Entonces, con las mismas compañeras de las asambleas territoriales, con quienes estamos también articuladas en la asamblea feminista, es que podemos también como llegar a esas mujeres que se encuentran solas y que no pueden salir del círculo. Entonces sí puede haber también esta contención, este acompañamiento, como este cuidado que también no lo están haciendo los carabineros, pero sí lo podemos hacer nosotras. Entonces es un poco llevar a la práctica estas consignas de que no nos cuida la policía, no nos cuida los carabineros, nos cuidamos entre nosotras. Entonces esta propuesta comunitaria también sumada a las otras propuestas también de acompañamiento jurídico, psicológico, y también de poner a disposición por ejemplo, casas de mujeres para poder también responder a la urgencia de muchas de tener que salir de sus casas para no morir en manos del agresor, para no seguir siendo víctimas de violencia física, psicológica, sexual en sus casas. Así que eso es básicamente lo que tiene que ver con esta propuesta de acompañamiento, que ahí están con las compañeras compartiendo también el número de teléfono, que lo hemos hecho circular acá en la provincia del Biobío y que principalmente son las asambleas territoriales las que están acompañando la difusión de esta propuesta y también cómo ir dando respuestas desde las asambleas territoriales a este problema que es la gran pandemia que nosotras decimos también, como Raquel tenía sus consignas, nosotras decimos que la pandemia del machismo también nos ha afectado históricamente a las mujeres, así es que es contra eso lo que estamos organizadas también, para vivir bien, para vivir felices y libres de violencia, eso. Aparecen son más recurrentes en este periodo. ¿Cuáles son las necesidades que plantean las mujeres? Bueno, las necesidades que plantean las mujeres van desde el tener que salir de su casa para, como decía, no seguir siendo víctimas de violencia, porque también considerando que el alejamiento de los hombres agresores tampoco son soluciones ahora, pues, sobre todo en concreto que también los procesos judiciales se ven paralizados, se ven mucho más entorpecidos, lentos. Entonces, muchas veces para las mujeres también es la necesidad de salir de sus casas. Va a empezar una nueva vida y para eso es necesario también este apoyo y esta contención primera de otras mujeres que puedan poner su profesión, por así decirlo, a disposición. Y bueno, y las necesidades de las mujeres también son diversas porque tenemos diferentes tipos de población de mujeres, ¿cierto? Nosotras también como asamblea feminista también nos interesa también hacer este énfasis de que estamos situadas en un territorio frontera del Biobío, decimos nosotras, porque estamos en frontera aquí al Mapu, todavía somos territorio mapuche, donde también las violencias que se cruzan ahí son diferentes, ¿cierto? A las que se viven en otros territorios, porque estamos al otro lado de la militarización, al otro lado del río. Entonces son diversas, como por así decirlo, las necesidades a las cuales también tenemos que estar como generando también alternativas para dar solución desde la solidaridad, desde la autonomía y desde el apoyo mutuo. Yo creo que esas son las propuestas que hemos trabajado como asamblea, porque también desde la solidaridad, por ejemplo, de pensar que también hay mujeres que están encarceladas,
y que también se han visto afectadas por esta pandemia, que también están en el abandono del Estado y que hoy día con su salud también está siendo perjudicada, pensar que la salud mental también de las mujeres está siendo perjudicada, porque además bueno, de todo lo que nos contaba Raquel, del vivir un encierro, del vivir muchas veces con el agresor, también hay muchas otras necesidades que tienen que ver con el tiempo libre, con el qué hacemos, cómo gestionamos nuestra salud mental, ¿cierto? Entonces, desde ahí también el cómo nosotras damos como esta posibilidad a la organización feminista. Y ahí volvemos como a las viejas consignas, ¿cierto? De mujer que se organiza no aguanta más paliza. Nosotras también por eso tenemos como una área importante de esta línea feminista que está muy bien organizada con áreas de acompañamiento, y también el trabajo territorial es una forma también de dar respuesta, porque el estar organizadas es una forma de salir del círculo de la violencia. El estar organizada con las vecinas, con otras mujeres, como decía la Raquel, el llamarse por teléfono, el estar acompañadas también es una manera de salir de este círculo, pues que nos quiere aisladas, que nos quiere enfermas, que nos quiere, no quiere que estemos en toda nuestra plenitud, porque sabemos que como mujeres también tenemos mucha fuerza y mucha energía para poder organizarnos y para poder generar una sociedad donde realmente la vida esté en el centro, ¿cierto? Entonces también hay muchas necesidades desde ahí de cómo gestionar la vida, y también contra la precarización, como ya se ha hablado, ¿cierto? De poder generar espacios de intercambio solidario desde el alimento, desde los saberes que podemos generar también otro tipo de autonomías, no solo contra la violencia machista, sino que una vez superado eso, o sea, una vez en o sea, resguardar mi vida, yo puedo también encontrar junto a otras alternativas para superar este empobrecimiento en que también nos tiene este estado de opresión. Esto. Gracias, Victoria. Bueno, ahí está el contacto, ¿no? La línea de acompañamiento feminista, ahí en nuestra pantalla para que puedan llamar, para que puedan informarse también de lo que están haciendo las compañeras, y si necesitan apoyo, acompañamiento, ahí está. Vamos a seguir profundizando de las particularidades que tiene el territorio, la frontera, ¿verdad?, del Biobío, y también donde también la represión se hace más visible, ¿no?, en ciertos territorios, y las violencias también son distintas a las de la capital, y de eso también podríamos estar conversando en un ratito más con nuestra compañera de la región del Biobío. Contarles también que estamos recibiendo sus saludos, comentarios, preguntas a través del chat de Facebook de Fundación EPES. Yo no les había contado, pero está nuestra compañera María Estela Toro, ella es historiadora feminista y educadora de Fundación EPES, está ahí, sí que luego va a estar contándonos acerca de lo que está ocurriendo en el chat. Y si hay comentarios, hay información que quieren entregar también las distintas organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, podríamos estar dándolas a conocer también en este espacio. Quisimos estar también con Erika Montesinos, de la agrupación Rompiendo el Silencio, la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. La semana pasada vimos que se conmemoró el Día de la Visibilidad Lésbica, estuvimos siguiendo un montón de actividades de la agrupación, increíble la organización y la comunicación, ¿no?, las redes que han podido armar ustedes en el amplio trabajo que vienen realizando hace mucho tiempo. Lo primero que nos gustaría saber es qué recorrido, Erika, ha tenido esta demanda por visibilidad, reconocimiento y fin a todas las formas de violencia, y cómo también se conecta con la historia de 15 años, ¿verdad?, de la agrupación Rompiendo el Silencio, y con el movimiento de mujeres lesbianas en Chile. Hola, Erika, saludos. Hola, ¿qué tal? Te quería hacer la corrección ahí, que son 18 años de la agrupación. Mira, faltaban. 15 años fue hace rato. Pero bueno, sí, o sea, lo que pasa es que lo hemos ido celebrando así. Bueno, a ver, el Día de la Visibilidad Lésbica nació como una iniciativa de varias colectivas lesbofeministas
que se juntaron, ¿cierto? Y desde el año 2015 se instauró conmemorar esta fecha política más que nada, aunque ha ido como cambiando el nombre, algunas colectivas están resignificando la fecha en el sentido de que están conmemorando el rescate de la memoria, porque ese es el objetivo más que nada del Día de la Visibilidad Lésbica, que es rescatar la memoria del movimiento lesbofeminista a partir de dos hechos, que es la creación del primer colectivo lesbofeminista en Chile, que se llamó Ayuquelén, en el año 1983, y el primer caso documentado del crimen, sobre el crimen de odio de una mujer lesbiana, que fue la escultora Mónica Briones en el año 84. Entonces, desde ahí, que fue un 9 de julio, donde ella fue asesinada en plena dictadura. Entonces, desde ahí es que se instala esta conmemoración también, y también para dejar en claro lo invisibilizado que hemos sido, digamos, como lesbianas políticas, como lesbianas también voceras de nuestros movimientos y cómo hemos aportado al movimiento feminista, y eso también ha sido invisibilizado. Y en todos estos años también cómo hemos logrado también un movimiento que a lo mejor ha tenido sus altos y bajos, pero que ha logrado fortalecerse y mantenerse en el tiempo. Y es ahí también donde Rompiendo el Silencio, con una trayectoria ya de 18 años, primero como una revista y ahora como una organización fortalecida, ha querido aportar también a la reflexión, no solamente entre nuestras compañeras lesbofeministas, sino que en la amplitud del movimiento feminista, tratando de visibilizar nuestras violencias específicas, porque muchas veces se olvida, por ejemplo, en este gran movimiento que es el feminismo, se olvida muchas veces la diversidad de mujeres que somos, la mirada interseccional, que no todas las mujeres, las que nos identificamos como mujeres, porque hay cuerpos que no se identifican como mujeres, sino que solamente como lesbianas o trans, pero las que nos identificamos también como mujeres, muchas veces en ese sentido no somos consideradas dentro de estas demandas y tenemos algunas violencias también específicas. El acoso, ¿cierto? El lesboodio, que nosotros le llamamos la lesbofobia, que se conoce comúnmente, son violencias específicas. Las violaciones correctivas, algo que no es conocido ni hablado tampoco, planteado dentro del movimiento feminista y donde muchas compañeras han sido víctimas de la violación correctiva. Y ahí también donde nosotras hemos tenido víctimas de este lesboodio, las lesbianas siempre han sido violentadas solamente por ser lesbianas, pero también por su expresión de género, es decir, las compañeras que tienen una expresión de género camionas, por ejemplo, que se les llama camiona, o masculinas también, son muy violentadas y acosadas en las calles. Ese tipo de violencia no se han dado a conocer y ahí es donde nosotras, participando dentro del movimiento feminista, hemos tratado de instalar esta mirada junto a muchas otras compañeras, hemos tratado de instalar esta discusión en la incidencia también que hacemos, la incidencia legislativa, en los proyectos de ley, donde tratamos de relevar, por ejemplo, que existe la violencia a la mujer por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Eso pasó, por ejemplo, en el proyecto de ley de femicidio, donde logramos que se incluyera y hoy en día es un agravante, por ejemplo, cuando se comete algún crimen contra alguna compañera lesbiana, está el agravante que también se considere femicidio. Bueno, es una gran discusión, yo sé que muchas feministas no están muy de acuerdo con eso, por más que nada por la mirada esencialista que hay respecto al femicidio, pero logramos instalarlo también en el proyecto de ley de violencia integral. También hemos logrado instalarlo, todavía eso se está discutiendo en la ley de acoso. Bueno, no se planteó específicamente, pero también está considerada esa mirada. Entonces, en el fondo, en todo lo que sean las políticas públicas también, además de estar en los territorios, queremos instalar también esa mirada. Y eso es lo que se ha propuesto Rompiendo el Silencio desde su trabajo como organización. O sea, esa es la estrategia que ha propuesto
a diferencia de otras compañeras que tienen otras estrategias, que es trabajar en el territorio. Nosotros también trabajamos en el territorio, pero son diferentes, digamos, campos de acción. Nosotras trabajamos en el territorio, en las comunas, sabemos que las compañeras que están en situación más precarizada por esta pandemia son de esas comunas, ¿cierto?, que están alejadas, digamos, del Santiago Centro, Providencia y todo, o de las regiones, por ejemplo, y tenemos ahí también compañeras de la quinta región, donde la violencia se recrudeció hace muchos años, o sea, hay que recordar, o sea, hace unos años, hay que recordar el caso de Nicole Saavedra, María Pía Castro, Susana Sangüesa, que han sido víctimas también de este lesbo-odio. Entonces, nosotras también tratamos de no olvidarnos también de esta mirada y este componente de clase muy presente también dentro de nuestra organización. Yo creo que es necesario entonces que dentro de estas experiencias contra la violencia machista también se considere la violencia contra las lesbianas, contra las mujeres trans, y frente a eso creo que también tiene que haber una autocrítica del movimiento feminista de que muchas veces esa mirada no se considera, a no ser que nosotras estemos presentes en los espacios, y ahí recién es donde se tiene en cuenta esa mirada. Creo que ha cambiado un poco con las nuevas compañeras, las nuevas generaciones se podría decir. Creo que hay mayor conciencia, eso sí, de una mirada interseccional, de una mirada que involucre también a otros tipos de violencia, es decir, esas violencias específicas que yo señalaba al principio, y creo que ha ido mejorando. No sé si hay más preguntas. Sí, claro, nos llamaba la atención revisando un poco la historia de ustedes que efectivamente trabajan en el territorio, hemos visto un montón de trabajo también que tiene que ver con dar respuesta a la emergencia, ¿no? A partir de apoyo, de campañas solidarias. Hay mucho de eso también, pero una línea, digamos, importante dentro del Rompiendo el Silencio tiene que ver con la incidencia política. Y ahí pensamos también claro, que las mujeres lesbianas, bisexuales, como están tan invisibilizadas y en que ustedes muchas veces han dicho, bueno, si somos mujeres pero además lesbianas tenemos una doble discriminación, ¿verdad? Se hace mucho más necesario la intervención, digamos, en el ámbito legislativo. O sea, no sé si eso es o a eso responde más bien la impronta que hay dentro de la organización para estar ahí, haciendo incidencia política, yendo, digamos, al Parlamento, o sea, tratando de colocar las demandas, digamos, también en el ámbito legislativo, lo que no necesariamente hacen todas las organizaciones de mujeres feministas. Claro, o sea, era lo que yo contaba. Nosotras tratamos de incidir, por ejemplo, en los proyectos de ley donde la mirada no es precisamente interseccional. Nosotras tenemos que estar constantemente, o por ejemplo, en las campañas contra la violencia también, bueno, con el gobierno actual como que ya no incidimos porque sabemos que ahí hay una mirada conservadora sobre el ser mujer, pero en general en las campañas siempre estamos tratando de revelar esa mirada, dónde están las lesbianas, dónde están las mujeres migrantes, dónde están otro tipo de vivencias del ser mujer. Entonces, también por eso hemos incidido ahí en el ámbito legislativo. Por eso yo contaba de estos proyectos de ley que tienen que ver con el tema de la violencia, donde nosotras hemos incidido, también incluso en los proyectos de ley de corresponsabilidad. Ahora yo tengo claro que muchas compañeras nos vinculan con las disidencias, con la diversidad sexual, el mundo LGBTI. Nosotras, al menos en Rompiendo el Silencio, si bien nos consideramos también parte de esa comunidad, nosotras siempre nos hemos considerado feministas. Estamos mucho más involucradas políticamente con el movimiento feminista, con las feministas, porque desde ahí nos paramos nosotras. Es verdad que el movimiento LGBTI también ha tenido su historia, pero ahí también nosotras hemos sido críticas, por ejemplo, del movimiento LGBTI, donde muchas veces somos solamente la letra, la L, y en general las lesbianas y las mujeres trans no hemos tenido realmente el protagonismo, digamos, político como voceras políticas de esos movimientos, porque
porque quienes ustedes ven en la televisión generalmente en los temas de diversidad sexual no son precisamente las mujeres lesbianas y las mujeres trans. Las mujeres lesbianas y trans generalmente están en los medios de comunicación quizás relevando un poco el rol de la mujer, ¿no? Cuando se habla de la familia, de conformar familias, que nosotros también tenemos un proyecto de ley respecto al reconocimiento de los hijos e hijas de pareja del mismo sexo, lo tenemos en el Senado, con Corporación Humanas, por ejemplo, estamos incidiendo ahí, pero generalmente lo que yo hablo en los medios de comunicación es que no se muestra, por ejemplo, a nosotras las lesbianas como voceras políticas de nuestros movimientos. Entonces, dentro del movimiento LGBTI mayoritariamente gay, no nos sentimos realmente representadas, más que nada porque siempre hemos dicho, o sea, yo misma lo he dicho, o sea, es una frase muy común mía decir que a ese movimiento le falta conciencia feminista, no la hay. Todavía hay muchas prácticas, se podrían decir patriarcales, machistas, no hay una conciencia de trabajo colectivo, entonces, de colectivo me refiero de manera feminista, entonces esas cosas nos hacen alejarnos de esos movimientos. Tenemos sí alianzas con algunos compañeros, sobre todo con organizaciones trans, porque sabemos que somos las dos, digamos, nosotras con nuestra orientación sexual y los trans con la identidad de género, somos los menos privilegiados dentro de eso. Entonces esas prácticas las cuestionamos mucho, como también cuestionamos algunas iniciativas que le hacen el juego también al sistema, como el matrimonio u otras cosas que realmente no son prioridad. O sea, mientras nos sigan matando como lesbianas y como trans, lógicamente necesitamos medidas, como nosotras lo hemos hecho con los proyectos de ley contra la violencia hacia la mujer, necesitamos medidas en que puedan agravar, digamos, esa violencia o que pueda, obviamente, aplacarla. Y en ese sentido yo creo que hay que crear conciencia dentro de todos los movimientos. También a lo mejor sumando a esto de la incidencia está nuestra área de estudios e investigación. Tenemos compañeras ahí que han hecho muy buenos estudios y uno de ellos yo creo que ha sido como súper histórico porque aunque ustedes no lo crean, jamás se había hecho un estudio para conocer la realidad de las mujeres lesbianas en Chile específicamente, y nosotras hicimos el estudio el año 2018, Ser lesbiana en Chile, 2018, donde hubo interesantes resultados, uno de ellos que más del 75% de las lesbianas dijo haberse sentido acosada o violentada por su orientación sexual en los espacios públicos. Ahí, por ejemplo, hay otras cifras también, más del 50% percibió que le gustaban las mujeres a partir de los 14 años. No asumirse, porque asumirse o salir del closet es muy distinto a percibirlo. Y percibirlo, al menos ahí terminamos con un mito, ¿no? Que es el mito de que nosotras adultas nos damos cuenta de nuestra orientación sexual, y aquí en este estudio se dio a conocer algo diferente, que dice que antes de los 14 años ya se percibía. También, por ejemplo, que más del 82% se ha sentido obligada a asistir a tratamientos psicológicos o psiquiátricos debido a su orientación sexual. Entre los 21 y 35 años confesaron eso, es decir, dijeron esto en el estudio, que se sintieron obligadas a ir al tratamiento psicológico a través de la familia que las presiona para eso. También más del 50% ha experimentado dinámicas de violencia dentro de la pareja, algo que también no se habla en el tema de la violencia machista, que también se reproducen esos roles. ¿Por qué no se van a reproducir si el único modelo que todas hemos visto es el modelo de pareja heterosexual? ¿Por qué no se iba a reproducir de esa manera en nuestras relaciones de pareja también? Porque el patriarcado es estructural. Entonces, ahí tuvimos, por ejemplo, en ese estudio que más del 50% ha experimentado dinámicas de violencia al interior. Revisar el celular, extorsión económica, control, chantajes como revelar la orientación sexual a la familia, al trabajo.
También más del 57% aseguró que no fue atendida por la policía cuando denunció esta violencia en la pareja. Nos decían que se ríen, nos dicen que se ríen o que no les toman las denuncias, y casi, aquí estoy hablando casi el 90%, dijo que no recibió ayuda ni del Ministerio de la Mujer, ni de la Fiscalía, ni de la Policía. Entonces estamos hablando de una total invisibilidad dentro de las políticas públicas de las realidades lésbicas. Y en ese sentido creo que falta mucho, mucho por hacer. Por eso nosotras nos hemos dedicado a hacer incidencia legislativa en políticas públicas para instalar estas temáticas, para visibilizarlas. Porque como yo ya conté, a lo mejor dentro del movimiento de la diversidad sexual generalmente no se toma en cuenta esto, no se trabaja específicamente en esto, sino que se trabaja en otros temas y estos no se consideran tan relevantes. Entonces, por eso las organizaciones lésbicas, lesbofeministas, nos hemos dedicado, al menos nosotras, esa es nuestra estrategia, de hacer incidencia legislativa. Uh-huh. Bien, ese estudio Ser lesbiana en Chile, muy revelador. Un diagnóstico que nunca se había hecho en Chile. Eso es muy, muy, muy heavy. Y que lo haya hecho organizaciones de mujeres, ¿verdad? Me parece fantástico. Vamos a seguir conociendo más de eso, de ese estudio del 2018. Recordarles que estamos en el chat escuchando, recibiendo, leyendo ahí. Nuestra compañera María Estela está recogiendo ahí todos los datos, la información que quieran compartir con nosotras en este programa de Fundación EPES. Y también estamos con Priscila González en el panel. El panel es muy amplio, tenemos a 4 mujeres ahí con nosotras. Y Priscila González, hola Priscila, de la Red Chilena contra la Violencia. Hola. Bueno, la Red Chilena celebra 30 años, ¿verdad? Trabajando en contribuir a erradicar la violencia hacia la mujer y las niñas. Y este año, ¿verdad? En un periodo marcado por la revuelta popular y ahora la pandemia, ¿cómo la red mantiene y refuerza los procesos de articulación con las limitaciones que la propia crisis sanitaria, ¿verdad? Social, política, la crisis económica que estamos viviendo que nos impone? ¿Cómo logra avanzar y fortalecer estos procesos? Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, y como tú misma dices, Isabel, este año conmemoramos 30 años haciendo red. Esa ha sido como la consigna que hemos acuñado. No es menor. Yo, por ejemplo, tengo 29, entonces la red tiene más años que mi propia existencia, y consideramos que, bueno, no ha sido un camino fácil, pero de todas maneras nosotras creemos que, bueno, hoy más que nunca tenemos que volver a hablar de violencia, tenemos que politizar el concepto de la violencia y ser críticas de lo que nuestras propias autoridades han hecho. Y respecto a tu pregunta de cómo mantenemos la articulación en este tiempo tan difícil, bueno, nos han cambiado un poco los planes, porque nosotras, por ejemplo, hacemos al año 2 asambleas con representantes de organizaciones de todo Chile y lo hacemos presencial. Bueno, y resulta que la asamblea de este año, la primera, tuvimos que hacerla por Zoom. Entonces, claro, ya no está la presencialidad de reunirnos, de abrazarnos, de contarnos qué es lo que está pasando en nuestros territorios, pero mantenemos el contacto. Y bueno, no solamente a través de la asamblea, que son 2 veces al año, sino que las reuniones de coordinación las tenemos permanentemente, o sea, ahora son más que antes, porque antes, claro, podíamos ir a la oficina a vernos, conversar un montón, y ahora, bueno, y tener reunión como tal una vez a la semana, ahora son 2. Han sido meses súper acontecidos en términos de qué es lo que nos pasa a nosotras, entonces constantemente tenemos que estar generando esa reflexión de el momento político, social, epidemiológico en el que nos encontramos. Hace poco, en el marco de estos 30 años haciendo red, concluimos un ciclo de formación feminista que va a tener un bonus. Ahora va a haber otra actividad extra que no estaba agendada previamente, pero tocando diferentes temas
respecto de la historia de las mujeres, de los feminismos en América Latina, entre otros tópicos. Eso igual estuvo bastante entretenido, bien concurrido, pudimos hacer sesiones de profundización. Entonces, claro, son maneras diferentes de hacer nuestra actividad, pero continuamos. También por las redes sociales de la red continúa emitiéndose el programa Mujeres en Sintonía y varias radios que lo retransmiten en distintos territorios del país. Mujeres en Sintonía tiene capítulos temáticos. Hoy día, por ejemplo, hablamos sobre geroactivismo. Y el Mujeres en Sintonía se transmite los días miércoles a las 11 de la mañana por el Facebook de la red, por el Twitter de la red y en otros horarios o en el mismo horario en las distintas radios que nos retransmiten. Bueno, y también por último lo que hemos seguido haciendo ha sido reuniones con organizaciones durante este tiempo, lo que nos permite nuestra agenda también, para generar reflexión del contexto en el que nos encontramos y para acordar acciones en conjunto, porque nos gusta pensar juntas, nos gusta actuar juntas también, y así de esa manera fortalecemos la red. Sí, nosotros seguimos siempre la red. Bueno, Fundación EPE es parte de la red chilena y estamos generalmente compartiendo toda la información, las declaraciones que son tremendamente potentes en relación a también lo que está ocurriendo actualmente. Y en ese sentido, ustedes como red, y a partir de todas las reflexiones, ¿verdad?, que han hecho en la interna y también colectivamente, ¿no?, a nivel nacional, con las distintas colectivas que participan de la red, ¿cómo ven la violencia institucional? ¿Cómo se ha expresado en las acciones o falta de acciones también, ¿verdad?, del gobierno en este periodo? Bueno, nosotras generalmente no esperamos mucho del Estado en general. Sí nos gusta recalcar cuáles son los compromisos que el Estado ha adquirido, compromisos internacionales, el compromiso con la vida de las mujeres, pero en general esperamos que cumplan lo que tienen que cumplir, o sea, y es lo que hemos dicho durante estas 3 décadas. Y en ese sentido, en este contexto específico de pandemia, hemos visto que el área que se supone que se fortaleció hace algunos años, que fue el Ministerio de la Mujer, ha estado ausente de todas las discusiones relevantes. O sea, seguimos particularizando los temas de las mujeres, son los temas de las mujeres, los temas de la pandemia son los temas de la pandemia, o sea, como que fueran cosas distintas. Eso se evidencia en que estuvimos muchas semanas sin una ministra nombrada, que luego se nombró a una persona que no tenía nada de experiencia ni de conocimiento en estos temas. Yo lo dije y me hago cargo de esas palabras, era una recién llegada a estos temas. Duró un mes, salió, pero esto evidencia simplemente que esta área, este tema, es una cuestión encapsulada, apartada, y que es un ministerio de segundo orden. O sea, nunca va a estar, por lo menos no en este gobierno, no sé si en el futuro, pero no es importante. Es de segundo plano, y tercero, y cuarto, y negociable, y lo podemos conversar más adelante. No son temas urgentes. No se ha visto un mayor despliegue gubernamental en términos de violencia. No se ha visto que se aumente la oferta de programas. Seguimos con recortes de presupuesto. Ya comprobamos que el tema de la mascarilla 19 no ha sido efectiva. Salen las autoridades como a, entre comillas, celebrar que haya más consultas en el WhatsApp, que dispone el ministerio para consultar temas de violencia, un aumento sostenido de la violencia, de las denuncias y de las consultas, pero ante esos fenómenos no hay acciones aparejadas para esto. Entonces, de ahí para abajo, o sea, en términos institucionales, no se genera una confianza de parte de los dispositivos estatales para que las mujeres puedan efectivamente hacer las denuncias. O sea, la ministra que esté en el cargo siempre sale a decir lo mismo: mujeres, denuncien, aquí está el número, hagan las denuncias, atrévanse.
pero ¿quién se va a querer atrever a hacer una denuncia si son los mismos pacos los que revictimizan a las mujeres? ¿Qué confianza va a haber de parte de una mujer que está viviendo violencia si ve que en realidad este tema nunca es tema realmente, sino más bien cuando aparece un femicidio, cuando aparece una mujer sobreviviente de femicidio, ahí como que de repente es tema? O sea, yo creo que uno de los ejemplos más gráficos de que no somos un tema importante es que en esta pésima política de la distribución de las cajas de alimentos, que yo realmente creo que es una de las peores políticas públicas que se han implementado desde, no sé, desde el Transantiago hasta ahora, lo digo como por deformación profesional porque estudié administración pública, pero ahí se evidencia súper claramente que desde el principio no hubo una mirada de cuáles son las necesidades de las mujeres, o sea, y de los cuerpos menstruantes, como dicen algunas compañeras, porque no se incluyó, por ejemplo, toallas higiénicas, cosas de aseo personal. O sea, ¿qué creen? Que las mujeres, porque estamos en pandemia, vamos a dejar de menstruar, y es una cuestión como súper evidente, pero tiene la... Nadie, para nadie es relevante poner eso en discusión. Y de ahí, con todo lo demás, o sea, con poner en peligro nuestras vidas por estar haciendo la cuarentena con el agresor, como decían las compañeras. Entonces, para nosotras esto sigue siendo un tema invisibilizado, un tema de segundo plano, un tema con el que se puede negociar. Así que nada, nuestra mirada muy crítica respecto de todo lo que ha pasado en este aspecto durante la pandemia y en el manejo en general de la emergencia. Bueno, conversábamos y escuchábamos a la compañera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Priscila González. Priscila, quiero que te quedes, no te vayas, estamos avanzando en el programa y también queremos saber lo que se viene, ¿no?, en este lanzamiento de la campaña Cuidado el Machismo Mata, para que nos cuentes detalles de esa próxima actividad que entiendo sería en agosto. Ahora, María Estela Toro, educadora de Fundación EPE, historiadora feminista, ha estado ahí en el chat de la Fundación recogiendo algunos comentarios, algunos saludos, preguntas. Cuéntanos, María Estela, ¿cómo está todo? Hola, gracias por estar. Hola, saludos a todas las compañeras que están participando ahí, que está la Priscila, y a la Erika que estuvo antes, a la Raquel y a Victoria. Así que agradecerles y sí, pues hay muchos saludos hacia EPE, hacia todas las compañeras que están participando, pero también algunos saludos específicos. Aquí la Raquel tiene muchos saludos de la Angelina Jara, la Katy, la Sarita, la Sara Donoso. La Katy dice, acá grande Raquel, mucha admiración por el trabajo comunitario que desarrollan día a día. Un abrazo, compañera. También Susana Enríquez saluda ahí, dice salud y reconocimiento al trabajo de la compañera Raquel Vallejo por su labor en los territorios y por el segundo aniversario del Grupo Sayén en la población San Gregorio de Santiago. La Soledad Roja saluda a la Priscila y nos saluda a todas también, ella de la Red Chilena contra la Violencia. Y también nos saludan de otras regiones, la Kimi Monsalves, que está nuevamente acompañándonos acá en uno de los conversatorios desde el Comité de Salud y Medio Ambiente de la Villa Montague. Dice un gran saludo al Centro EPE Concepción. Ella está ahí desde Penco también saludándonos. También hay compañeras que agradecen el que se haya compartido el número de teléfono de la línea de acompañamiento feminista. Así que parece que ahí también va a estar bueno después pasarlo de nuevo, porque hay varias compañeras acá en el chat diciendo que es una muy buena iniciativa
y agradeciendo también que se comparte y que se difunda más el número telefónico. Y la Patricia Evia también dice: mi compañera Raquel se reparte y comparte este hermoso trabajo comunitario. Nuestra compañera Lirayen Reyes dice: tremendamente necesario poder difundir las experiencias territoriales de las organizaciones feministas y lesbofeministas y compartir sus análisis sobre la actual y compleja realidad para las mujeres. Luchamos contra la pandemia de la violencia hacia las mujeres dentro de la pandemia, que es algo que dijeron de alguna manera todas las compañeras que estaban acá, y dice ahí fuerza compas. Y también nos saludan desde fuera. Silvana Flores dice: saludos desde Bolivia. Y también había un saludo desde Guatemala, aquí en nuestro chat. Y la Adriana Gómez también acá deja un comentario que voy a leer, de ahí va a pasar a la otra ronda. Dice la Adriana Gómez, que también es amiga de EPE, feminista de alta trayectoria, fue parte del directorio de EPE también, dice: tanto que falta por hacer para avanzar a una sociedad libre de violencia machista, pero sin duda una de las acciones más importantes es el trabajo a nivel comunitario. Las mujeres siempre confiarán más en sus redes de apoyo, en sus vecinas, en quienes las rodean, para pedir auxilio. Por ello, el trabajo de EPE es tan valorado como construye lazos a nivel de la comunidad. Gracias, Mari, por todos esos datos. Y nos enganchamos del comentario de Adriana Gómez, de nuestra compañera, ¿verdad? Adriana Gómez, a quien admiramos muchísimo, fue parte, ¿verdad?, del directorio de Fundación EPE y nos ha acompañado en muchas acciones, en muchas actividades, y siempre está presente en estos conversatorios virtuales que estamos haciendo hace muy poquito. Este es el 4º conversatorio, así que es un trabajo nuevo para nosotros. Estamos también todas desde acá aprendiendo a cómo hacerlo de mejor manera, de qué manera también aportar a compartir información, las organizaciones que están trabajando en los territorios que muchas veces no tienen espacio, ¿verdad?, para contar su experiencia, y es justamente el trabajo que hace EPE en el territorio y el trabajo comunitario. Yo le quería preguntar justamente a Raquel, en esta segunda vuelta, volvemos con Raquel, después de haber conversado con las otras compañeras, dos cosas, digamos. Bueno, lo primero, en el ámbito de la prevención, ¿verdad? La prevención de la violencia desde los espacios comunitarios. ¿Cómo ella ve ese trabajo de prevención? Recordando también que EPE ha realizado en los últimos años cursos de prevención comunitaria de la violencia contra las mujeres, y a partir de esos cursos, de esas capacitaciones, donde todas compartimos y aprendimos, a través de la educación popular, por cierto, nos gustaría mucho saber cómo ella ve eso en concreto, en la práctica, en el territorio, y también, al mismo tiempo, preguntarle a Raquel cómo la memoria de organización de las mujeres pobladoras se vuelve a visibilizar. Son dos preguntas distintas, pero estamos hablando de las mismas mujeres, ¿no? Las mujeres pobladoras. ¿Cómo se vuelve a visibilizar a partir del estallido y ahora de la pandemia? Esta memoria que está ahí presente, y lo hemos visto, ¿no? En las ollas comunes, los comedores populares, comprando juntos. Las mujeres en primera línea siempre han estado, y en medio de la crisis, bueno, ahí estamos. Raquel, cuéntanos, si nos puedes contar un poco de ambas cosas. Mira, como la primera pregunta, como experiencia de trabajo con el grupo, yo creo que cuando llegamos casi mayoritariamente todas las participantes a hacer el curso en EPE, yo creo que reconocíamos dos tipos de violencia básicamente, que era la física y la psicológica. La capacitación que nos dio EPE nos sirvió a nosotros para empoderarnos realmente en el tema. Este es un tema que no es muy difícil de abordar y difícil de trabajar también, porque no todas las mujeres quieren
hacer este trabajo, porque es duro, cuesta abordar también el tema, pero la experiencia de que hemos tenido nosotros como con mis compañeras del grupo Nehuendomo, creo que ha sido bueno. No, ha sido también un trabajo que también nos ha costado sacar adelante, porque partimos siendo bastantes compañeras y en consecuencia el grupo se compone como de siete compañeras ahora. El trabajo, como te decía, ha sido bueno porque hemos puesto y hemos salido a los territorios a hacer visibles los diferentes tipos de violencia que sufrimos las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público. Sacar el trabajo, de sacarlo desde la oficina, por decirte, a los territorios, también ha sido un gran aporte para nuestro grupo y un aporte que también se ha hecho a los territorios. Yo creo que la mayor riqueza que nosotros hemos adquirido ha sido el trabajo territorial, el sacar ir a las ferias, ir a los diferentes lugares donde hemos llevado nuestro trabajo, donde no hemos parado, ponte tú con pancartas, con un megáfono, a exponer y hacer visible la violencia que nosotros tenemos. Ha sido un trabajo bien valorable dentro de también los territorios. Y hemos ido también en conjunto con nuestras compañeras, ir creando también materiales de trabajo. Un material de trabajo que ha sido de uso fácil y de llegar también fácil a las mujeres en los territorios. Fácil de comprender, accesible también para ellas y hemos tenido buena acogida en el territorio las veces que hemos hecho acciones. Hemos pintado murales, hemos hecho conversatorios en territorios, ponte tú, en agrupaciones de mujeres. Entonces, creo que le hemos dado y seguiremos dando a conocer esta lucha que tenemos en todas las mujeres a nivel universal, por decirlo, de erradicar la violencia de nuestras vidas. Creo que tenemos mucho camino que hacer y mucho trabajo también que realizar. Tenemos que también nosotros seguirnos capacitando. Nos faltan algunas herramientas también para poder entregar de mejor forma nuestro trabajo. Estamos conscientes de eso. Y sé que la fundación a la que nosotros también nos apoya en este trabajo nos va de alguna manera a apoyar en estas capacitaciones que nosotros necesitamos. La experiencia de trabajo también que yo adquirí tanto en el Nehuendomo fue muy importante para realizar el trabajo en mi territorio. Ahí me dieron las herramientas necesarias y el empuje, por decirlo, para venir a trabajar acá en mi territorio, porque acá en la granja no había ningún organismo que hiciera visible la violencia que tenemos las mujeres. Nuestro grupo es el único grupo en la granja que trabaja el tema, a nivel, como te decía, de autogestión y bajo lo que es el contexto de lo que es la educación popular. Siempre voy a insistir yo en eso, que todos los trabajos que se hagan a nivel de territorio tienen que estar basados en el contexto de lo que es la educación popular, porque a mí me interesa que las mujeres se eduquen. Y a partir de esa base hemos hecho el trabajo territorial. Insisto que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir creando y tenemos que seguir articulando nosotros con otras organizaciones. Estamos conscientes que el trabajo no lo podemos hacer sola, que tenemos que formar vínculos para ir haciendo el trabajo más fructífero en los territorios. Gracias, Raquel. Raquel Vallejos, de Nehuendomo, y también del grupo Sayen, contándonos a partir de esta pregunta, ¿no? De cómo están trabajando en la prevención y también esto de estar en primera línea, ¿no? Pese a todas las dificultades, Raquel.
y a todo lo que nos Sí. contaste en la primera parte, ¿no? Claro, no, y como yo decía, el trabajo territorial acá en la granja, nosotros lo ha costado mucho sacarlo adelante, porque tenemos, por decirte, literalmente el gobierno local en contra. Entonces, pero nosotros hemos sido porfiados y hemos seguido dando la lucha y la seguiremos dando. De hecho, no lo han podido bajar los brazos. Entonces, lo que sí nos hace, ponte tú, lo que nos ha costado, como decía anteriormente, es tener un espacio realmente donde reunirnos. Nos ha costado tener eso, pero la lucha la hemos dado y la seguiremos dando. Estamos conscientes de que somos primeriza en muchas cosas, pero yo siento que tengo el respaldo del grupo al cual yo pertenezco, donde tengo el respaldo también de la organización, y hay otras organizaciones también a la cual yo también participo, que también siento el respaldo y que de alguna otra manera también hay amigas que también vienen a mi territorio a ayudarme a realizar este trabajo. Entonces hemos ido de una u otra manera formando algunas articulaciones para poder ir desarrollando de mejor manera nuestro trabajo. Pero hemos ido de a poco, digo yo, haciendo este trabajo y de una u otra manera se han ido sumando mujeres. Por lo menos ya somos conocidas en el territorio y a pesar de esta pandemia y de ser el grupito tan chico, igual hemos ido gestionando cosas de ayuda para las mujeres de nuestra comuna. Sí. Bien, gracias Raquel. Justamente lo que decía Raquel, ¿no? No contamos con el apoyo del municipio, otra compañera bien de la red decía, del Estado no sé, no esperamos nada, y por lo mismo nos organizamos, seguimos resistiendo, y a través de este espacio, así como sin ninguna pretensión, ¿no? Solo compartir, encontrarnos, seguirnos mirando, escuchando y compartiendo las experiencias que tenemos las mujeres en los territorios de organización, es que también invitamos a las compañeras de la línea de acompañamiento feminista, donde, bueno, en el chat están preguntando permanentemente dónde llamar y bueno, ahí estamos compartiendo su número. También hay una ausencia del Estado, a nivel país, pero sí en algunos territorios se hace más visible la violencia estatal, la represión, incluso el terrorismo de Estado, ¿no? Y es importante para nosotras en este espacio descentralizar y también visibilizar lo que pasa en regiones, sobre todo pensando que, bueno, Fundación EPE está en Concepción y hemos querido también contar con las compañeras de Concepción de manera permanente en estos foros, en estos encuentros. Y también queremos ampliarlo a otras regiones, a otras ciudades y posteriormente también a países en América Latina, donde también hay redes y también necesitamos aprender de otras experiencias. Y justamente del tema de la represión por parte del Estado, quería preguntarle a Victoria Hernández de la línea de acompañamiento feminista, ¿cómo ve la criminalización del movimiento social ahí en Concepción en particular, ¿verdad?, en la región del Biobío, desde la mirada feminista? Sí, importante pregunta. Cuando hablamos del Estado, hablamos ya de una relación asimétrica de poder, ¿cierto? Tú lo has dicho, como hablar de terrorismo de Estado también es posible cuando partiendo desde nuestros cuerpos, la autonomía no ha sido posible porque somos criminalizadas por abortar, por ejemplo. Entonces, partiendo desde ahí, desde nuestro propio cuerpo territorio, hacia la recuperación del territorio ancestral mapuche, por ejemplo, el Estado es el principal opresor y represor de estas libertades fundamentales sobre las cuales construir nuestras vidas, y nuestras vidas tanto individuales como colectivas, ¿cierto? A nivel también comunitario, pensando en estas soluciones que
que podemos encontrar para hacerle frente a esta indiferencia histórica. Y si cuando no es indiferencia, entonces es la represión frente a la rebeldía de las imposiciones que tenemos como en esta alianza del Estado con la Iglesia, el Estado también pensado desde todas sus instituciones. Entonces, bueno, la criminalización yo creo que se viene dando desde previo a la pandemia, previo al estallido, y históricamente también desde la Constitución de los Estados-Nación. Y la criminalización de la pobreza, hoy día cada vez más agudizada también, cuando ya el hambre empieza a sonar, ¿cierto?, en las cacerolas vacías, y también como forma de criminalizar la pobreza en cuanto a esta pobreza también organizada, por ejemplo, en las ollas comunes, y en los diversos territorios cuando hay esta injusticia que ya es imposible taparla. Entonces, creo que, bueno, la criminalización de la pobreza, la criminalización de la rebeldía, la persecución de las rebeldías, también de esta amenaza, ¿cierto?, permanente de cárcel y de represión con solamente el salir a la calle, por ejemplo. Se agudiza aún más en estos tiempos de pandemia donde se criminaliza hasta por salir a la calle, ¿cierto? Entonces las amenazas ya son cada vez más constantes y también es como en el fondo una persecución a esta diferencia también del ser mujer, del ser lesbiana, en los casos de las personas trans, en los casos de las personas migrantes, en los casos de las personas mapuche, en fin, existe como un estándar de vida al cual se aspira el Estado en este momento a través de los medios de comunicación, que es buscar esta cierta normalidad, y entonces ahí queda al margen todo lo que es toda la diferencia y la rebeldía, como decía anteriormente, de negarse a continuar en silencio frente a tanta injusticia. Entonces la cárcel, la represión propiamente tal a través de los aparatos del Estado, policía, en este caso no solamente carabineros militarizados, sino que propiamente tal los militares en las calles, el toque de queda, y todo lo que se ha invertido en gasto público en cuanto a represión, incluso ya superponiendo, por así decirlo, la represión por sobre el bienestar de la salud de las personas y de la vida. Entonces creo que claro, que el Estado y creemos en realidad como asamblea que es una reflexión compartida, que es necesaria la organización, también consciente, como decía Karina, desde este espacio del espacio se me fue la otra. La reflexión de la interseccionalidad, que varias otras compañeras también la habían nombrado, como entenderla también como esta intersección entre las discriminaciones de raza, clase, género, ¿cierto?, que se dan hoy día, y también atravesadas por lo que es, por ejemplo, la violencia política sexual, que hoy día está operando también como en una vuelta en la historia, ¿cierto?, de esta memoria desde la dictadura y que se agudiza hoy día de nuevo como contra esta pretendida normalidad, y que la revuelta también hubieron algunas también estudios con respecto a eso, informes contra la violencia sexual, política sexual hacia las mujeres y las disidencias, por ejemplo, y cómo esto se instala también como una forma de terror. Entonces, cuando hablamos de terrorismo de Estado, hablamos de todas esas realidades que en el fondo como atentan contra nuestra vida, y contra nuestra integridad, contra nuestros derechos humanos. Entonces, eso creo
son como algunos ejemplos que se pueden nombrar cuando hablamos de esta criminalización y de la persecución que hay hoy día hacia los movimientos sociales, hacia el movimiento feminista, y también contra los pueblos que se levantan contra el Estado chileno en el fondo. Así es que eso, a grandes rasgos. Bien, Victoria. ¿Puedo seguir hablando? Sí, seguimos ahí pasando el contacto de la línea de acompañamiento feminista, y agradecemos a la compañera del Bio Bio por estar y por esa reflexión, ¿no? También en relación a la violencia estatal. Y bueno, Erika Montesinos, ¿verdad? De la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, nos hablaba de la violencia institucional, nos hablaba de todo lo que hay que hacer en materia de legislativo, no solamente, claro, el cambio cultural que hay que hacer enorme, sino que también hay mucho que hacer en materia de derecho, de legislación y el Estado como garante de derechos, porque finalmente el Estado actúa como dispositivo de control de los cuerpos, ¿no? De las mujeres, lesbianas, trans, bisexual, y perpetúa la vulneración e invisibiliza también ciertas prácticas. Y ahí la organización Rompiendo el Silencio en ese espacio es clave, vital, con 18 años de trabajo. Cuéntanos ahora, Erika, sobre lo que están haciendo ahora en este contexto. Yo escuchaba unas compañeras de Valparaíso que incluso habían habilitado un WhatsApp, estaban, bueno, muchas cosas. Cuéntanos tú, eres la coordinadora, la que está ahí a la cabeza de la agrupación. ¿Qué es lo que están haciendo y han venido haciendo en este periodo? Bueno, sí, o sea, bueno, nosotras estamos activando desde cuando fue el estallido social, 18 de octubre, de inmediato abrimos una línea telefónica, una línea, o sea, que tiene WhatsApp, obviamente, para las compañeras que estuvieran siendo vulneradas, digamos, en sus derechos o violentadas por las fuerzas de seguridad y de orden. De hecho, por eso también pudimos hacer un informe colaborativo con otras colectivas lesbofeministas y trans, un informe sobre violencia a cuerpos disidentes en estado de sitio. Entonces, cuando fue después este año lo de la pandemia, para nosotros no era desconocido esta coordinación que hicimos con otros en cuanto a la violencia también. Ahora en este contexto de pandemia, nosotras hemos visto que también hay muchas necesidades, igual parecido a lo que ha contado la compañera de la coordinadora y de la red. Nosotras también hemos tratado de hacer acompañamiento. Sabemos que en estos meses ha sido muy, muy difícil en el plano económico, familiar y sobre todo en el tema de la violencia. Como yo dije delante, hay cierto tipo de violencia que no se visibiliza y que también, por ejemplo, está dentro de los hogares de muchas adolescentes, por ejemplo, que se identifican como lesbianas o trans, la violencia, el acoso familiar también. Entonces, nosotras ya hemos tenido casos en que esto se ha agudizado. O sea, en el sentido de que muchas jóvenes, por ejemplo, varias jóvenes que nos han denunciado, por ejemplo, estar recibiendo acoso, ¿cierto? O amenazas de sus familiares. Tenemos una adolescente que recibió amenaza de violación correctiva de su padrastro. Entonces, antes a lo mejor podían irse a otro lugar, podían buscar ayuda, redes, arrancar, pero con esto del confinamiento se les hace mucho más difícil. O, por ejemplo, el caso de una chica trans que recibe constante acoso de una tía y su prima con las que convive y se burlan de ella o le hacen bullying simplemente ahí dentro de la casa y ya ha manifestado ideas suicidas, por ejemplo. Entonces, hay situaciones que la pandemia nos ha revelado y sobre todo para la población de la disidencia sexual. Entonces, ahí hemos estado presentes con este acompañamiento, este apoyo y esta derivación también cuando son casos judiciales.
por otra parte, como sabemos que nuestras comunidades están sumamente precarizadas, sobre todo las mujeres, hemos ido en ayuda también haciendo campañas. Ahora últimamente hicimos un evento, ¿cierto?, que duró casi todo el día, el pasado sábado, un evento artístico-cultural, con la idea de juntar fondos. Nosotros veníamos juntando fondos desde el mes pasado. En mayo ya hicimos entrega de cajas de alimentos, no las mismas del gobierno, estas cajas son mucho mejores, pero también ayudando a las compañeras más precarizadas, nuestras compañeras lesbianas, bisexuales y trans más precarizadas. También nos hemos aliado con otras colectivas, recibimos el aporte de un colectivo que se llama Disidanza, que son artistas de la disidencia sexual, que también hicieron un show artístico, un evento artístico, y nos donaron parte de lo que recaudaron, sumamente importante, y ahora lo juntamos con este evento que nosotros también hicimos en el marco del Día de la Visibilidad Lésbica. Aprovechamos esto también un poco para también relevarle a las compañeras, no solamente rescatar la memoria, o sea, rescatar la memoria histórica del movimiento lesbo feminista, pero también rescatar que nos tenemos entre todas, que no estamos solas, que nos podemos apañar, y que la idea también no es solamente entregar cajas, sino que también entregar aportes, sobre todo a las compañeras que son artistas o que tenían trabajos informales, y que han colaborado también en muchas veces, tantos lugares que ellas están desarrollando y donde han quedado en una situación, vuelvo a decir, precarizada. Entonces hemos realizado bastantes actividades, vamos a continuar en esta senda hasta que pase la pandemia. Vamos a continuar con estas estrategias de acompañamiento en salud emocional, salud mental, acompañamiento también jurídico en el caso de que se presente alguna vulneración de derechos, y también acompañando, tratando de ayudar a la población que ha sido más afectada por esta pandemia, específicamente, al menos nosotras, a nuestras comunidades lesbianas y trans. Uh-huh. Gracias, Erika, por todo el trabajo ahí en la agrupación Rompiendo el Silencio. Y también en este periodo estamos en la red chilena, ¿verdad?, preparando el lanzamiento de la campaña Cuidado, el machismo mata, que entiendo se posterga, ¿no?, para agosto. Cuéntanos cómo están los preparativos, las consignas, qué se nos viene para agosto, esta campaña que lleva mucho tiempo, más de una década, ¿no, Priscila? Sí, bueno, esta campaña comenzó el año 2007 y se ha repetido todos los años hasta ahora. Entonces, en un principio estaba pensada para que tuviera un tiempo más limitado de duración, unos 3 años, pero, y bueno, de hecho hemos pensado incluso en no continuar o en reformarla, no sé, hacer otras cosas, pero como nuestro trabajo es en red, son las propias compañeras de distintos territorios las que han valorado esta campaña, las que la consideran un hito de organización para ellas, porque no es solo que lancemos la campaña nosotras aquí en Santiago, sino que en cada localidad donde hay feministas organizadas y se contactan con la red, hacen un lanzamiento, un acto público, con o sin permiso. Los carteles se distribuyen por distintos lugares, son, para quienes no la conocen, seguramente la han visto, es esta campaña, estos carteles amarillo con negro, ¿cierto? Cuidado, el machismo mata, que esa es como la central. La consigna de este año, la consigna central es Feministas por la Dignidad y mucho más, que también lo relacionamos, ¿cierto?, con el estallido. Y hay distintas consignas, como, no sé, también se busca, debe pensión alimenticia, solidaridad y organización, mujeres en acción, el feminismo es antirracista o no es amor, es trabajo no pagado, entre otras consignas. Es un proceso también, o sea, nosotras comenzamos el proceso para definir cuáles son las consignas en la Asamblea Nacional.
Después se lanza la campaña en julio, ahora la vamos a lanzar el día 6 de agosto, pero generalmente se lanza en julio y luego se hace un cierre de campaña para el 25 de noviembre, donde también hay marchas en distintos territorios y nosotras subimos, ¿cierto?, la información, la socializamos, porque nos parece muy importante también que eso se dé, esa es la idea, ¿cierto? Entonces, para este año lo que tenemos es el lanzamiento para el día 6 de agosto. Todo va a ser virtual. Ya no, este año no va a ser. En Santiago lo hacíamos en el Paseo Ahumada, siempre típico que llegaban los pacos a pedirnos el permiso, o hacíamos una instalación que impactara a los transeúntes. En esta oportunidad va a ser todo online, ¿cierto? Para resguardar nuestra seguridad, nuestra salud principalmente, nuestra integridad. Entonces tienen que estar atentas ahí a nuestras redes sociales. Unos días antes, el día 4 de agosto, nosotras lanzamos el dossier de la campaña, que es un documento que reúne como el estado de la cuestión, ¿cierto? En qué estamos, cuáles son los datos que tenemos hasta ahora, cuáles han sido los hitos principales, desde la elaboración del dossier anterior hasta ahora, y así. Es un documento con el que las organizaciones pueden trabajar, que hace un resumen, pero no se acaba simplemente ahí, sino que también propone cosas para continuar, ¿cierto? Para continuar en esta lucha. Entonces, bueno, eso es lo que se viene para nuestra campaña este año. El dossier se lanza también online el día 4 de agosto y vamos a estar en contacto, ¿cierto? A través de nuestras redes sociales, principalmente el Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, el Instagram, que es mujeres.red, y nuestro Twitter, que es mujeresred. Esas son como nuestras vías por las que nos mantenemos en contacto. Así que nada, el llamado es que estén atentas a eso y a continuar una vez más con nuestra campaña que llega a tantos lugares que nosotras ni siquiera nos imaginamos a veces. De repente nos cuentan en una oficina. Esa es como la relevancia también de esta campaña, que está en tantos lugares a la vez, ahí llamando la atención. Obviamente yo conocí la red desde antes de comenzar a colaborar aquí, y es porque la veía en las calles. Entonces, para nosotros esta campaña es muy, muy importante, y la invitación es que estén atentas al lanzamiento para el día 6 de agosto. Gracias, Priscila, por la información que nos está dando. Entonces, Feministas por la Dignidad, entre otros lemas, traerá la campaña Cuidado del Machismo Mata, donde EPES también participa, ¿no? Es parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Nos pasamos del tiempo, como toda la semana. Queremos agradecer a las compañeras que han estado en este panel. Podemos verla ahí en pantalla, ¿no? A todas las compañeras. Sumar a Mari también, que ha estado acompañándonos en el chat, y queremos dar un minuto, así como se nos ocurrían distintas cosas, ¿no? En el equipo de poder cerrar, dejamos la palabra a ustedes. También podríamos pensar en qué esperan, ¿no? Pasada la pandemia, qué quieren hacer como organización, qué sueñan en sus territorios, en lo que pueda pasar luego de que termine, digamos, el confinamiento y podamos salir a la calle. O también podrían darnos alguna información adicional sobre las acciones que hacen. Pero les dejo la palabra entonces a todas las compañeras y doy gracias a Priscila González Vadilla, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Ahí también vemos a Raquel Vallejos, del Grupo de Mujeres Nehuendomo, Erika Montesinos, de la agrupación Lévica Rompiendo el Silencio, y Victoria Hernández Díaz, de la línea Acompañamiento Feminista de la Asamblea del Bío Bío. Cuéntenos, compañeras, ahí entonces un minuto, estamos cerrando, ya nos fuimos con el tiempo. ¿Parto? Sí, dale. ¿Puedo decirlo? Ya. Mira, yo hablamos en el grupo, y lo que nosotros tenemos, ponte tú, como prioridad ahora por el tema en el que estamos y el tiempo que estamos pasando,
Siento que hoy es muy urgente seguir organizándonos para lograr el autocuidado colectivo de las mujeres, porque dado lo que nosotros, el diagnóstico que nosotros hemos hecho y todo lo que nosotros hemos estado viviendo en el territorio, estamos muy desvalidas y muy solas, entonces estamos gestionando redes de autocuidado mayoritariamente nosotros en nuestro territorio. Eso es lo que nosotros estamos poniendo más énfasis al trabajo que estamos realizando. Eso sería de nuestra parte. Victoria. Bueno, palabras para el cierre. Un gusto haber compartido este espacio con todas ustedes, escuchar las diferentes experiencias, conocer también a cada una en sus trayectorias. Y invitar también, dejar la invitación a seguir replicando estas experiencias de resistencia en los territorios contra la violencia machista. La línea de acompañamiento feminista estamos operando en el radio de la provincia del Biobío. También hemos tenido contacto con compañeras de otras regiones, pero siempre apostando a la autonomía también de los territorios y que cada vez estos grupos, como dice Raquel, de apoyo mutuo, de redes de contención y de apoyo, se den cada vez más localizados y más focalizados también en las distintas comunidades. Entonces, ojalá cuando dicen que sueñan, ojalá que en todos los territorios no falte la contención, el apoyo, para poder superar estas etapas de violencia y que no sean una constante en la vida de las mujeres. Y también, bueno, relevar un caso que anteriormente cuando hablamos de la criminalización me quedó dando vuelta, también esto de la criminalización de la autodefensa. Está también socializándose el caso de Sara, que es una mujer de Raúl Marín en el sur de Chile, que ejerció también la autodefensa, la legítima defensa contra su agresor, y hoy día está siendo criminalizada también por homicidio. Y estamos también intentando, y no es solamente como asamblea feminista, sino que a nivel nacional también de levantar este caso como uno de los hitos que ha marcado también un hecho de violencia continua y sistemática del Estado, ¿cierto? Al no hacer valer estas medidas de alejamiento, por ejemplo, al no protegernos, y que ya llega al punto de que una mujer tiene que eliminar a quien la agrede, porque si no corre riesgo su propia vida. Entonces también cómo nos levantamos con estas políticas de autonomía, pero también de legítima autodefensa, como mujeres y como movimiento social. Entonces, también dejar la invitación a conocer este caso, solidarizar. También acá en la provincia del Biobío también tenemos el caso de otra compañera que está procesada por el mismo caso que Sara. Entonces, conocer estas experiencias también nos ayudan a ver cuáles son los horizontes que tenemos y cómo generamos alternativas reales para que esto no tenga que suceder, que ninguna mujer tenga que perder la vida y tampoco ser criminalizada por defenderse. Eso. Muchas gracias a todas. Gracias, Victoria. Erika, te escuchamos. Bueno, o sea, yo agradecía también, como siempre, de EPES, que nos invita a estos espacios. Recuerdo muy bien cuando el año pasado fuimos allá al bosque a conversar con ustedes y hablé y expuse, me acuerdo, los primeros resultados que teníamos, no sé si el año pasado o antepasado, los primeros resultados que teníamos del estudio Ser Lesbiana en Chile. Entonces estoy muy agradecida que nos brinden este espacio, más que nada porque a nosotras también nos gusta llegar, o sea, siempre queremos llegar a los territorios, siempre queremos salir, digamos, de este círculo, muchas veces, no de círculo, sino que quizás en este espacio a veces reducido, que a veces una tiende a quedarse y sin embargo se olvida a veces de los territorios, lo importante que es que muchas mujeres conozcan también que hay muchas mujeres diversas participando en otros espacios, mucha diversidad también de experiencias del ser mujer, no solamente la que conocemos, digamos, no solamente las experiencias de la mujer heterosexual, sino que también de la mujer lesbiana, la mujer trans, o incluso también
también de hablar de la experiencia de la mujer migrante, la experiencia de la trabajadora sexual, es decir, tantas experiencias del ser mujer que no solamente se pueden remitir solamente a un aspecto, sino que a mucho más. Entonces, por eso estoy muy agradecida de EPES que nos dé esta oportunidad de poder visibilizarlo con las otras compañeras y que se pueda también reflexionar, que no quede solamente aquí como un conversatorio, sino que también lo podamos ir reflexionando en nuestras prácticas cotidianas también. Cuando hacemos el activismo feminista también se puede hablar desde la interseccionalidad. Eso, gracias. Priscila. Sí, bueno, me sumo al agradecimiento por haber invitado a la red a este espacio. Nosotras, esta es como una de las maneras que tenemos de hacer red, como de colaborarnos entre nosotras, entre organizaciones, seguir conversando, seguir difundiendo cuáles son nuestras reflexiones. Por lo mismo, también les invito a que puedan visitar nuestra página web, que es nomasviolenciacontramujeres.cl, donde se encuentran nuestros materiales, se encuentran, por ejemplo, los libros que nosotras publicamos, se encuentran todos los materiales de las campañas de todos los años, se encuentran las cartillas, la guía para la formación feminista. Hay harto material para que ustedes puedan revisar solas o en sus organizaciones. A mantenerse organizadas también, eso es muy importante. Lo que me imagino para cuando esto pase, ¿cierto?, es que no perdamos las calles, que no abandonemos las calles. Para nosotras como mujeres es un espacio tremendamente simbólico y tremendamente potente. Quedó demostrado en el último 8 de marzo, que fue como la última gran convocatoria pública que vino desde los movimientos sociales antes de los confinamientos. Más de 2 millones de mujeres estuvieron en las calles en Santiago y en otras localidades. No abandonemos la calle. Y bueno, mantener la consigna para este año, ¿cierto?, que feministas por la dignidad y mucho más, y así a continuar haciendo red, como en estos 30 años. Gracias, Priscila. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y recordar que en agosto, ¿no? El 6 de agosto la campaña. Sí, el 6 de agosto lanzamos la versión, me parece que es la número 14, así que son hartos años de reflexión y de experiencia acumulada que se reflejan en esta campaña. Gracias. Dejo a Mari entonces, a María Estela Toro, que también nos ha acompañado hoy día. María Estela, unas palabras de cierre. Sí, gracias. Gracias a las compañeras que estuvieron. Siempre aprendemos harto de ustedes, así que súper contenta de este conversatorio, y también pensaba como en esto de qué deseo, ¿no? Para post pandemia, y yo creo que algo que vi mucho en lo que hablaron es cómo salimos de los imaginarios clásicos, porque con todo lo malo que tiene esto, igual obliga a salir de las formas quizás más tradicionales que teníamos de entender el activismo, la movilización, de entender el feminismo también, de entender la violencia. Y a partir de lo que decía la Erika, pensaba cómo salimos de este imaginario de la violencia machista como heterosexual, o como desde de esa matriz, ¿no? Porque también nos ha limitado estas matrices. Entonces, creo que ahí hay desafíos grandes, pues ahora para los 30 años de la red, desde este formato digital del lanzamiento de la campaña, lo que han estado haciendo las compañeras de la línea de acompañamiento feminista, que es notable, ¿no? Que yo creo que también tiene que ver con estas transformaciones, transformaciones que igual tienen una historia y una trayectoria, ¿no? Que es parte un poco de lo que decía ahí la Erika también, que Rompiendo el Silencio ha hecho fuertemente, la red chilena también en estos 30 años, la Raquel desde su trabajo ahí en la granja y con mujeres de otros territorios, como hoy día la fortaleza también de las mujeres pobladoras está súper fuerte, ¿no? Y está ahí en los territorios, en las ollas comunes, en distintos espacios. Así que agradecerle y pensar en eso, pues, en cómo aprovechamos esto también para salir de algunos imaginarios, para crear y recrear cosas
movilizaciones recargadas, que cacho que viene, que es lo que viene, pero también sin olvidar nuestra historia y nuestra memoria, y sin olvidar los fallos que hemos tenido desde la historia del feminismo también más clásico. Eso. Gracias, María. Gracias. Entonces, nos estamos viendo, ¿no? En las calles. Y muchas gracias a todas, a todos por estar en sintonía. A Susana Giles, que estuvo ahí con bambalinas. A Jorge Olivares también, que ha estado trabajando en este programa. Muchas gracias, Jorge Olivares, Susana Giles, de Fundación EPE. Chao. Nos vemos en la próxima. Chao, compañeras. Muchas gracias. Nos vemos.